En principio preguntarle a ver qué es lo que ha sucedido aquí, porque lo que estamos viendo es que literalmente no se contuvo el petróleo. Sí, en realidad hay varias cosas preocupantes en el desarrollo de todo este desastre, ¿no? Para empezar, coincido con ustedes, no hay información clara. Yo creo que esto es algo vital. Me sorprende que no haya información. La población creo que merece, ¿no? No solamente declaraciones, sino además informes, ¿no? Informes claros desde antes, ¿no? Los informes que no me estoy refiriendo a los informes que se están realizando en este momento o para la prensa. Estoy hablando de los informes internos. Todavía no tenemos, por ejemplo, información clara de cuál fue la causa, de dónde salió el petróleo, cómo no se dieron cuenta. Y los estaba escuchando hace unos minutos y el tema del oleaje, ¿no es cierto?, del supuesto oleaje, porque ahora está en entredicho. Exacto. Todavía creo que queda desvirtuado cuando la propia empresa Repsol en el año 2019 saca una nota de prensa diciendo que está, la tengo aquí además en la computadora, dice que instalará el primer terminal portuario monoboya del país en la refinería La Pampilla y que además dice que esta empresa permitirá pasar petróleo con oleajes mayores o hasta de 3,5 metros. Claramente no hemos tenido un oleaje de 3,5 metros. Entonces, si instalan un sistema de boyas que permite hacer esto, pues claramente no ha funcionado, ¿no? O sea, yo me sorprende escuchar que la empresa dice que no tiene ninguna culpa y que sobre todo haya esta inacción en el informar, en pasar informes. Sí me sorprende que solamente haya declaraciones, ¿no? Y no documentos. Necesitamos fuentes claras, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Cuánto se ha perdido? ¿Qué actividades se están realizando? Hay otro comunicado de la empresa que nos dice que hay 700 personas recogiendo petróleo, que hay 50 lanchas. Lo que necesitamos es ver fotos, me parece, ¿no? Necesitamos saber cuánto se está recogiendo al día, cuánto se puede recoger. Esos datos no están, como si los técnicos además estuvieran inexistentes, ¿no? Como si estuviera pasando y no necesitáramos esta información. Señor Ricardo, le voy a pedir que nos espere por favor unos segundos para seguir con este interesante diálogo. Vamos a escuchar a nuestros anunciantes y luego regresamos con más aquí en Ampliación de Noticias en RPP, La Voz de todo el Perú. Estamos conversando con el señor Ricardo Boll Pasos, geógrafo del Departamento de Humanidades de la PUC, respecto al grave impacto del derrame de petróleo en el litoral peruano, ¿no? Para conocer realmente cuál es la real dimensión de este daño que ha ocasionado, incluso también saber cuáles podrían ser pues las consecuencias que podrían existir en el futuro. Señor Boll, desde su mirada como especialista, ¿se podría determinar con claridad la responsabilidad, quiénes son los responsables y cuál sería el procedimiento y qué tiempo nos demoraría si queremos hacer un trabajo serio al respecto? Bueno, yo creo que aquí hay que separar dos aspectos, ¿no? Por un lado están las causas, y más que quién es el responsable, creo que la pregunta es ¿en qué medida somos responsables? Porque responsables somos todos, ¿no? Hasta los que consumimos petróleo, claramente, ¿no? O sea, de alguna manera todos somos responsables. El planeta es un sistema, todos estamos conectados. Lo que hacemos uno nos va a afectar a todos, ¿no? Pero por otro lado está la parte de los efectos. Entonces hay una parte de los efectos que es muy visual, muy impactante y que se usa mucho en la comunicación, que es el petróleo sobre las piedras, en las aves, que claramente es un impacto grave y que además nos preocupa. Pero también está el otro lado, o sea, hay una parte que no se está viendo, que es primero un precedente, ¿no? O sea, tenemos varias empresas de petróleo trabajando en el Perú, hay una incapacidad para reaccionar. Si ustedes googlean un poquito, van a encontrar, por ejemplo, que Colombia o Chile, en el caso de Colombia, desde el año 1999, estamos hablando de hace más de 20 años, tiene un plan de emergencias nacional para derrames de petróleo y otras sustancias químicas. El Perú, yo no he encontrado un documento como ese. Sí hay para algunos casos concretos, para un caso en la selva, para un caso en el norte, pero no tenemos un plan nacional para estos casos.
Entonces, ¿por qué no hay planificación en el Perú? ¿No? Yo creo que esa es una pregunta importante, porque lo mismo pasa con los huaicos, acabamos de tener un huaico en Machu Picchu, lo mismo pasa con accidentes en las carreteras. O sea, ¿por qué no hay planificación? ¿Por qué la planificación es una mala palabra en el Perú? Bueno, y la reacción del Ejecutivo y de las autoridades reflejaba justamente esa falta de planificación, ¿no? La propia jefa de la OEFA, el organismo de evaluación y fiscalización ambiental, que es la entidad que tiene que estar muy involucrada en todo esto, dijo que se enteró por las redes sociales, que se enteró por el Facebook, que se enteró por el Twitter, por otras personas, la OEFA y el propio ministro del Ambiente. Realmente lo que reflejaba era su desconocimiento absoluto sobre estos temas, acudiendo a las oficinas de Repsol. Es decir, la respuesta del propio Ejecutivo, de nuestras autoridades, reflejaba, pues, no sé si sorpresa, desorientación ante un desastre de esta magnitud. Bueno, toda la vida nos pasa lo mismo. Cada vez que tenemos un desastre, un accidente, inmediatamente empiezan los empadronamientos. Lo que demuestra que claramente tenemos que empezar de cero. O sea, las municipalidades no saben quién vive ahí, las municipalidades no saben quiénes son los empresarios, el Estado no maneja su propia información, no cruza información. Entonces hay que empezar por empadronar. ¿Cómo puede ser esto? Esta gente no paga impuestos, no tiene DNI. A mí me sorprende que todo el tiempo estemos empezando de cero, perdiendo tiempo, perdiendo recursos, cuando esa información es valiosa para la planificación, para poder tomar medidas, hacer inversiones, pero también para estos casos de desastres. Ahora, continuando con la pregunta anterior, que creo que era muy importante, hay una parte que no se ve, como les decía, porque hay una parte de este petróleo que va al fondo del océano. Entonces, este es un petróleo que va a ser más difícil de recuperar y que además igual deteriora ecosistemas, porque por un lado tenemos el ecosistema de playas, que es esta zona bañada por las olas, ¿no es cierto?, donde tomamos sol, ¿no?, donde viene la marea alta, la marea baja, pero hay una parte que está mar adentro, ¿no?, que es lo que llamamos la zona pelágica, un poquito más adentro, donde hacemos pesca. Pero luego está la zona profunda, ¿no?, donde también entran los rayos del sol, o no entran, producto de esta capa de grasa, producto de esta capa negra, y cambia completamente el ecosistema. Eso quiere decir que las zonas más productivas del país, como por ejemplo Chimbote, están en riesgo. Pero la zona de Guarmey, la zona de Huacho, que son zonas de alta productividad, producto del afloramiento que tiene el Perú. Si ustedes abren cualquier libro de oceanografía, siempre va a salir el caso peruano como un gran ejemplo de productividad marina, oceánica, porque tenemos dos corrientes, una corriente caliente y una corriente fría, pero además por la gran cantidad de alimento que se produce gracias a el afloramiento. Estamos destruyendo estos ecosistemas que deberían de ser sanos, que deberían continuar siendo altamente productivos, no solamente para la producción económica, que es importantísima, ¿no?, sino por ya un tema de supervivencia. Estamos hablando de alimentación, estamos hablando de temas sociales que son importantes, estamos hablando de desempleo, estamos hablando de impactos que van a venir en el tiempo, ¿no? Recogemos una parte del petróleo y una parte del petróleo no se va a poder recoger. Accidentes como los de España, ¿no?, con el famoso Prestige, que ustedes recordarán, o el de BP que se dio en el Golfo Pérsico, en el Golfo de México, ese tiene 20 años ya, y todavía 10 años, y todavía se sigue recogiendo petróleo y encontrando petróleo. Señor Boll, le pedimos unos instantes, tenemos que irnos de inmediato con nuestra compañera Stephanie Pineda, que se encuentra con el ministro de la Producción, que justamente ha llegado a la zona, el ministro Jorge Luis Prado. Stephanie, ¿cómo estás? Te escuchamos. ¿Qué tal, Omar? Muy buen día. En directo, así es. El ministro de la Producción, Jorge Luis Prado, ha llegado, o está en realidad, desde las 7 de la mañana haciendo un recorrido en las diversas playas y zonas de Ancón. Él ha llegado exactamente para poder reunirse con un grupo de pescadores y que pueda conversar y tener en cuenta cuánto es la magnitud de lo que ellos han sido afectados en estos días del derrame de petróleo en esa zona de Ventanilla y que ha venido afectando ya diversas playas de la litoral costeña. Ministro Prado, bienvenido a RPP. Usted ya se encuentra aquí haciendo labores justamente con los pescadores. ¿Qué es lo que le han informado hasta esta hora de la mañana? Bueno, hay una preocupación tremenda por lo que viene sucediendo. Los pescadores inicialmente en esta zona vienen trayendo pescado de alta mar, como es el perico, y tienen pues esa desazón
de ver que están mal informando a la gente que ese pescado está contaminado, cuando eso no es cierto. Ese pescado está completamente limpio, listo para ser consumido por los pobladores. Pero es la preocupación de las amas de nosotros les vamos a dar una prueba y vamos a comer aquí ahorita mismo ese perico que está llegando y lo vamos a comer en sudado y en chicharrón para demostrarles que eso no tiene ninguna contaminación. ¿Cuántos son, digamos, los pescadores que se han visto afectados? ¿Se tiene cuenta de eso? Son un buen número. Hay que darnos cuenta que aquí en Ancón pues hay una gran cantidad de pescadores, ¿no? Básicamente usted ha venido para poder informar y constatar a la población también que el pescado que actualmente se está trayendo desde el muelle de Ancón no está contaminado. No está contaminado, definitivamente, y eso no porque nosotros lo digamos, sino porque los especialistas lo han determinado así. Nosotros aquí tenemos la participación también de Sanipes y de IMARPE. No estamos hablando de manera informal, sino de manera informada. ¿Qué otro tipo de apoyo se va a dar a los pescadores? Nosotros desde ya hemos estado haciendo un censo que ya lo estamos terminando y tenemos varios puntos por tomar acciones de inmediato, ¿no? El primero es lanzar un sendo comunicado a toda la comunidad, a toda la población, diciéndoles que ese pescado que se está expendiendo acá no está contaminado, está listo para consumir, que pierdan cuidado y vengan con total tranquilidad a consumir ese pescado. Segundo, es ayudarlos con el abastecimiento del agua, porque si bien es cierto, ese pescado que antes se lavaba con el agua del mar acá, van a tener que lavarla hoy con una agua mezclada con sal para poderlo justamente mantener en esa condición de limpieza y salubridad. Tercero, es la contratación de los pescadores afectados para el tratamiento que se está realizando en la recolección del petróleo que se ha derramado. Cuarto, vamos a ver también si existen algunos pescadores que tengan préstamos para ver que tratar esas deudas de repente con un congelamiento hasta que se solucione el problema. Muy bien, entonces muy amable al ministro Jorge Luis Prado, ministro de la Producción, que ha llegado aquí hasta el muelle de Ancón de forma inopinada y donde va en estos momentos a constatar y a decir al público que el pescado no se encuentra contaminado y que él mismo lo va a poder consumir. Directo en directo, RPP Noticias. Muchísimas gracias por la información, Stephanie Pineda, y justo lo que el señor Boll comentaba hace un momento, no se va a tener que hacer un censo, no se tiene la información clara de cuántos pescadores son, pero sí me preocupa mucho esto porque es una pregunta que muchos nos estamos haciendo. Efectivamente, ¿no afecta el recurso marino? Es decir, ¿se puede comer este pescado como está haciendo el ministro de la Producción? Bueno, probablemente por el momento sea así. Como les decía, si ustedes tienen un enfoque sistémico, ¿no es cierto?, en el que todos los elementos están interconectados, a la larga esto va a suceder, ¿no? Tal vez por el momento podamos estar seguros de que algunas zonas del mar están limpias, pero a la larga van a estar contaminadas, porque esta mancha que tenemos se va fragmentando. Cada vez va a ser más difícil encontrar estas manchas o estas burbujas de petróleo que van a reaparecer, ¿no? Entonces alguna de estas manchas que están en el fondo de pronto van a aparecer dentro de 3 meses y vamos a volver a tener el mar, las peñas, las playas manchadas, o de pronto va a aparecer una burbuja en Ecuador, ¿no es cierto? Entonces sí creo que tenemos por eso, señor Boll, más cuidado. allá de invitarnos a comer pescado, el ministro no nos debería mostrarnos estudios, resultados, ¿no?, de que el pescado no está realmente contaminado, ¿no? ¿Eso no sería algo más serio? Bueno, aquí creo que hay una verdadera oportunidad, porque el Estado tiene varias instituciones que trabajan el tema, ¿no? Por ejemplo, el CENAMI, por ejemplo, el Instituto del Mar, el IMARPE, por ejemplo, que además hace estudios biológicos, ¿no?, marítimos, oceanográficos, pero también está el IGP, porque aquí hay una interacción entre aire, tierra y agua, ¿no? Justamente estos 3 sistemas, atmósfera, geósfera y hidrosfera. Entonces, la velocidad del viento va a determinar, por ejemplo, las corrientes marinas, va a determinar el tamaño de las olas. Entonces, todo esto está interactuando, ¿no? Y además tenemos toda la parte viva. Entonces, como, por ejemplo, si no hay plancton, pues la anchoveta va a morir, ¿no? En este momento, al estar toda la superficie cubierta de petróleo, pues no entra la energía solar, ¿no? Pero si además la anchoveta termina contaminada, ¿no?, pues entonces también va a terminar contaminado todo lo demás.
Les quiero recordar que cuando tuvimos el terremoto de Japón, ¿no? que terminó con un serio desastre en una central nuclear, ¿no? Al final se encontró en varias partes del mundo peces con radioactividad. O, por ejemplo, cuando sucedió lo de Chernóbil, el Perú recibió leche en polvo contaminada con radiación, que vino desde Australia, porque lo que había sucedido es que los vientos habían llevado las nubes radioactivas del hemisferio norte, luego de pasear por toda Europa hasta el hemisferio sur, llovió en Australia, el pasto estaba contaminado, las vacas comieron el pasto, las vacas produjeron leche que fue convertida en leche en polvo y llegó a Perú. Entonces, pretender que esto al final no afecte a todos, ¿no? Es inocente, ¿no? Tenemos que pensar de la misma manera con los derrames que están ocurriendo en la selva. Perfecto, perfecto. Muchísimas gracias, señor Boll, por este análisis. Ricardo Boll, geógrafo del Departamento de Humanidades de la Universidad Católica.